Hoy quiero hablarte sobre algo muy importante que tiene que ver con cada uno de nosotros. Todos, en algún momento de nuestra vida, enfrentamos momentos de dolor, angustia y lucha. Y es fácil pensar que esas situaciones no tienen sentido, que todo lo que estamos atravesando es castigo o simplemente una prueba sin razón aparente. Pero déjame decirte algo muy importante, el dolor, aunque nos cueste entenderlo, siempre tiene una causa y un propósito. Dios no permite que pasemos por estas dificultades para hacernos daño o para abandonarnos, Él permite que estas situaciones lleguen a nuestra vida para algo mucho más grande, para transformarnos. Hay algo que todos debemos entender. A veces, en medio de la tormenta, creemos que estamos siendo destruidos, que la situación nos está aplastando. Pero en realidad, lo que Dios está haciendo es quebrantarnos, no para destruirnos, sino para reconstruirnos. Cuando la vida nos quiebra, no es el final, sino el principio de una nueva obra de Dios en nuestro interior. Y esto, querido hermano, no es fácil de entender, pero es esencial para que podamos llegar a vivir en la plenitud que Él tiene preparada para nosotros. El escritor y pensador cristiano Watchman Nee dijo algo muy cierto: el mayor obstáculo que enfrentamos no es el entorno en el que vivimos, sino nuestra propia vida, nuestra vida no quebrantada. Lo que nos impide crecer espiritualmente no es lo que nos rodea, sino lo que no hemos permitido que Dios toque dentro de nosotros. Nos aferramos a nuestra propia fuerza, a nuestro orgullo, a nuestras costumbres, y nos olvidamos de que necesitamos ser moldeados. Y esa moldura muchas veces solo sucede cuando Dios permite que nuestra vida sea quebrantada. En este momento, te animo a dar un paso de fe, a rendir tus preocupaciones y deseos en las manos del Señor. Declara con convicción en los comentarios: Señor Jesús, dame un corazón quebrantado. Al decir esto, estás abriendo tu corazón para recibir su dirección, su consuelo y su transformación. Este es un acto de confianza profunda, de creer que Él tiene el poder para sanarte, transformarte y guiar cada paso que des. No tengas miedo del quebrantamiento. Dios no permite que suframos por castigo, Él sabe lo que está haciendo. Si te sientes quebrado, si crees que el peso de la vida te está hundiendo, quiero que recuerdes algo muy importante: Dios nunca abandona a los suyos. Él permite este proceso para que podamos experimentar una transformación real, para que cada área de nuestra vida que aún no ha sido tocada por su amor y su gracia sea transformada. El quebrantamiento nos lleva a un lugar de humildad, un lugar donde ya no confiamos en nuestra fuerza, sino en Él. Es como el oro que pasa por el fuego para ser purificado. El fuego no destruye al oro, sino que lo limpia, lo refina y lo prepara para algo mucho más valioso. Lo mismo sucede con nosotros. Es fácil mirar al dolor y la dificultad y pensar que son señales de que estamos siendo destruidos. Pero, si miramos con los ojos de la fe, veremos que estamos siendo moldeados, purificados, preparados para hacer algo más grande, más fuerte, y más lleno de su presencia. ¿Te has dado cuenta de que, muchas veces, cuando nos sentimos más débiles, es cuando Dios puede hacer más en nosotros? Es en nuestra debilidad donde su poder se perfecciona. Dios no necesita que estemos fuertes o completos para usarnos. Al contrario, Él se glorifica en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones y en nuestros quebrantamientos. Porque en esos momentos, aprendemos a depender completamente de Él, a reconocer que solo a través de su gracia podemos seguir adelante. Ahora bien, el proceso de quebrantamiento no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso largo, doloroso y a veces incomprensible. Pero cuando comprendemos que Dios está obrando en nosotros a través de cada prueba, cada lucha y cada momento de dolor, empezamos a ver las cosas con otros ojos. Ya no vemos el sufrimiento como un obstáculo, sino como una oportunidad de crecimiento, como una puerta abierta hacia algo mejor. Es posible que hoy te encuentres en ese lugar. Tal vez sientes que el dolor no cesa, que las dificultades no tienen fin, que cada paso que das parece ser más pesado que el anterior. Si es así, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Dios está trabajando en ti, aun cuando no lo ves. Él está haciendo algo grande,
algo que quizás no entiendas por completo ahora, pero que se revelará en el momento perfecto. Recuerda esto, no estamos destinados a quedarnos en el suelo. Aunque el quebrantamiento sea una parte del proceso, el propósito final es que te levantes más fuerte, más confiado en Dios, más capaz de ver y vivir la plenitud que Él tiene para ti. Lo que Dios comienza en nosotros, lo termina. No hay nada ni nadie que pueda detener su obra. Si estás en ese proceso de quebrantamiento, no estás solo. Dios está contigo, transformándote, haciendo de ti una nueva creación. Así que, mientras atravesamos estas dificultades, no pierdas de vista lo que realmente está sucediendo en tu interior. Cada dolor, cada lucha, cada desafío es parte de un proceso divino de transformación. No te rindas. Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando en tu vida, y cada día que pasa es una oportunidad para acercarte más a la versión que Él ha planeado para ti desde el principio. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Esto puede sonar extraño para muchos, porque vivimos en un mundo que celebra la fuerza, la autosuficiencia y el control. Pero el reino de Dios es diferente. En su reino, Dios no busca a los perfectos, a los que ya lo tienen todo resuelto. Él busca a aquellos que están dispuestos, a los que han sido quebrantados y que, al fin, reconocen que no pueden vivir por su cuenta. Él no necesita tu fuerza, sino tu entrega total. Y lo mejor de todo, es en nuestra debilidad, cuando nos sentimos más quebrantados, que su poder se perfecciona. Nos recuerda mucho la vida de David, un hombre que fue elegido por Dios, ungido como rey, pero que, como todos nosotros, tuvo sus momentos de caída. David no siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque fue un rey poderoso, un guerrero victorioso y un hombre elegido por el Señor, hubo momentos oscuros en su vida, donde el pecado lo alcanzó y su corazón se alejó de Dios. Uno de los episodios más sombríos de su vida ocurrió cuando, por su propia decisión y deseo, tomó a Betsabé, la esposa de Urías, y luego mandó a asesinar a su esposo para encubrir su pecado. Al principio, parecía que todo saldría bien. Nadie descubrió su pecado, su posición de rey no se vio amenazada, y parecía que todo seguía en orden. Pero su alma estaba vacía, atormentada por la culpa. Su corazón estaba roto, y la seguridad que su poder, su riqueza y su estatus le daban, se desmoronó. Lo que antes le daba sentido, ahora lo consumía por dentro. Es allí, en el abismo de su alma, donde la intervención de Dios se hizo necesaria. Dios no dejó que David continuara por ese camino de autosuficiencia y oscuridad. Usó al profeta Natán para confrontarlo, para abrir sus ojos a la verdad de su pecado. Fue en ese momento de confrontación donde David, finalmente, reconoció su condición. Ya no se justificó, ya no trató de esconder su error. Su corazón se quebrantó, y lo único que pudo hacer fue clamar a Dios con un arrepentimiento profundo y genuino. El Salmo 51 es el resultado de ese quebrantamiento. En él, David expresa con lágrimas que Dios no se complace en sacrificios externos ni en apariencias religiosas. Dios no busca rituales vacíos ni corazones orgullosos. Lo que realmente le agrada es un espíritu quebrantado, un corazón humillado. David entendió algo profundo, el problema no era solo lo que había hecho, sino lo que había en su interior. Necesitaba más que un perdón superficial, necesitaba una transformación real. Watchman Nee, uno de los grandes pensadores cristianos, dijo algo muy revelador: nuestro mayor problema no son las circunstancias que nos rodean, sino la dureza de nuestro propio corazón. Nos aferramos a nuestras propias ideas de cómo deben ser las cosas, y pensamos que si cambiamos las circunstancias, nuestras dificultades desaparecerán. Pero lo que realmente necesitamos cambiar está dentro de nosotros. El verdadero obstáculo no es lo que ocurre a nuestro alrededor, sino lo que está en nuestro corazón. En Isaías 57:15, Dios nos habla claramente: habito en las alturas y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los humildes. Dios no está buscando personas perfectas.
Él está buscando corazones dispuestos a ser moldeados, corazones que no estén llenos de orgullo, sino de humildad. Él no necesita nuestra autosuficiencia, necesita nuestra entrega total. El orgullo es el enemigo silencioso que se esconde detrás de pensamientos como, yo sé lo que hago. Nadie tiene que decirme cómo vivir. Yo puedo solo. Es fácil reconocer el orgullo en los demás, pero es muy difícil verlo en nosotros mismos. El orgullo es como una barrera invisible que nos aleja de la presencia de Dios. Nos hace pensar que no necesitamos su dirección, que no necesitamos su transformación. Pero Dios quiere que reconozcamos nuestra debilidad, porque es ahí donde Él se glorifica. Así que, si en este momento te sientes quebrantado, si sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante, no veas eso como algo negativo. Es en tu debilidad donde su poder se perfecciona. Es en tu quebranto donde Él puede hacer lo más hermoso. Dios no está buscando perfección, sino disponibilidad. No importa cuán roto te sientas hoy, Él puede reconstruirte, puede hacer de ti algo completamente nuevo, algo que nunca imaginaste. Solo permite que Él trabaje en tu corazón. Dios no escoge a los autosuficientes, Él escoge a los quebrantados, a los humildes, a los dispuestos a ser transformados. Porque es en esa disposición donde Dios hace su obra más grande. Cuando Dios nos quebranta, revelamos nuestra verdadera condición. Nos damos cuenta de que no somos tan fuertes como pensábamos, que no tenemos el control de todo, y que, al final, dependemos completamente de su gracia. Es en esos momentos de quebranto donde el orgullo y la autosuficiencia se desmoronan y nos enfrentamos a la realidad de nuestra vulnerabilidad. David, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a este punto cuando clamó en Salmo 51 horas y 10 minutos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no solo pidió perdón por su pecado, él suplicó por un cambio profundo, por una transformación real en su vida. Sabía que no bastaba con disculparse o justificarse, necesitaba que Dios lo cambiara por completo, que lo restaurara de adentro hacia afuera. Jesús ilustró esta verdad en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9-14. Mientras el fariseo oraba con arrogancia, confiando en sus buenas obras y su justicia, el publicano, consciente de su pecado, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, y su única oración fue, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús dejó claro que, a pesar de las apariencias externas, el publicano fue el que salió justificado, porque su corazón estaba dispuesto a reconocer su necesidad de Dios. Dios no busca corazones que se jactan de sus logros o que intentan aparentar perfección. Él busca corazones quebrantados, que reconozcan su fragilidad y que se entreguen completamente a Él. Dios nunca quebranta sin propósito. No lo hace para dejarnos en ruinas, lo hace para reconstruirnos sobre un fundamento más sólido. Cuando pasamos por tiempos difíciles, tenemos dos opciones: podemos resistirnos y endurecer nuestro corazón, o podemos humillarnos y permitir que Dios haga su obra en nosotros. David eligió humillarse, no negó su pecado ni buscó excusas. Se presentó ante Dios con un corazón sincero y arrepentido, sabiendo que la única forma de restaurarse era dejando que Dios hiciera en él lo que fuera necesario. David entendió que, sin importar lo grande que fuera su pecado o cuán lejos hubiera caído, si venía ante Dios con humildad, Dios siempre estaba dispuesto a restaurarlo. No hay error tan grande que Dios no pueda perdonar ni fracaso tan profundo que Él no pueda redimir. Si hoy sientes que te has alejado de Dios, si tu corazón está endurecido o si has estado confiando demasiado en tus propias fuerzas, este es el momento de rendirte. No esperes más. Dios no te rechaza cuando vienes a Él con un espíritu quebrantado, al contrario, está esperando para restaurarte y renovar tu vida. Como David, si venimos con sinceridad, Él nos recibirá con amor y nos dará un nuevo comienzo. David terminó el Salmo 51 con una declaración de confianza en Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es nuestra gran esperanza.
No importa lo que hayamos hecho ni cuán rotos nos sintamos, si venimos a Dios con un corazón sincero y arrepentido, Él nos recibirá y nos restaurará. El amor de Dios es más grande que nuestra debilidad y nuestro pecado. La historia de Job es otra de las más impactantes en la Biblia. Su vida muestra el sufrimiento en su máxima expresión, pero también nos enseña cómo Dios usa las pruebas para transformar nuestras vidas. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía todo lo que una persona podría desear, una familia próspera, riquezas, respeto y una vida llena de bendiciones. Pero, en un instante, lo perdió todo, sus bienes fueron robados, sus siervos asesinados, sus hijos murieron en un terrible accidente, y su cuerpo fue afligido con llagas dolorosas. Job no entendía por qué le ocurría tanto sufrimiento, ya que no había hecho nada para merecerlo. Se encontraba en un punto de desesperación total, sin respuestas, rodeado de amigos que, en lugar de consolarlo, lo acusaban de haber pecado contra Dios. En medio de su dolor, Job pronunció palabras de esperanza y confianza en Dios. En Job 23:10, dijo, «Pero Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como oro». Estas palabras reflejan un principio profundo: Dios no permite el sufrimiento sin propósito. Cuando pasamos por pruebas, no es para destruirnos, sino para refinarnos. Así como el oro es purificado en el fuego, nuestra fe es fortalecida a través de las dificultades. Watchman Nee dijo que Dios no puede usarnos plenamente hasta que nos haya quebrantado completamente. Cuando todo en nuestra vida está en orden, es fácil confiar en Dios, alabarlo y vivir por fe. Pero la verdadera prueba de nuestra fe ocurre cuando todo se derrumba. Es en esos momentos cuando descubrimos si realmente confiamos en Dios o si nuestra fe dependía solo de las circunstancias. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. En tiempos de abundancia, podemos parecer espirituales, pero es en la adversidad donde se manifiesta nuestra verdadera relación con Dios. Job podría haber maldecido a Dios, haber malinterpretado su sufrimiento y apartarse de él, pero en lugar de eso, decidió confiar. Las dificultades no son solo una oportunidad para llorar por lo perdido, sino para descubrir el propósito divino detrás del dolor. Muchas veces, nuestra primera reacción frente al sufrimiento es preguntarnos ¿por qué? Nos cuestionamos por qué Dios permite que suframos, por qué las cosas no salen como planeamos, o por qué parece que Él guarda silencio cuando más lo necesitamos. Pero la pregunta correcta no es por qué, sino para qué. Dios no desperdicia el dolor. Cada prueba tiene un propósito. A veces, Él permite que pasemos por el fuego para enseñarnos a depender completamente de Él. En otras ocasiones, el sufrimiento nos ayuda a crecer, a dejar atrás lo que nos aleja de Dios y a desarrollar un carácter más fuerte. Lo que a primera vista parece una pérdida, muchas veces es el instrumento que Dios usa para darnos algo mejor. El apóstol Pedro habló de este proceso en su primera carta cuando dijo que la fe es probada como el oro en el fuego. Al igual que el oro, nuestra fe tiene impurezas. Cuando todo va bien, podemos no darnos cuenta de cuántas cosas innecesarias hay en nuestro corazón. Pero cuando llegan las pruebas, el fuego quema todo lo que no es esencial y nos deja lo verdaderamente valioso. El sufrimiento tiene el poder de enseñarnos lo que no podríamos aprender de otra manera. Nos muestra nuestra fragilidad, nuestra necesidad de Dios, nos obliga a soltar el control y a confiar en su soberanía. El oro no se refina en agua fría, sino en fuego intenso. Si queremos crecer espiritualmente y ser usados por Dios, debemos estar dispuestos a ser procesados. El sufrimiento tiene el poder de enseñarnos lo que de otro modo no podríamos aprender. Nos lleva a soltar el control y a darnos cuenta de que lo más importante no son las cosas materiales ni el éxito, sino nuestra relación con Él. Job entendió esto. En nuestra vida, todos pasamos por momentos de quebrantamiento, situaciones que nos desgarran, que nos hacen sentir vulnerables y hasta frágiles. A veces, es difícil entender por qué suceden estas pruebas, por qué tenemos que atravesar ciertos sufrimientos. El dolor, en ocasiones, parece no tener propósito y, en otras, nos encontramos luchando contra la desesperación.
Pero lo cierto es que, cuando Dios nos lleva por este proceso, está trabajando en algo mucho más grande que lo que nuestros ojos pueden ver. Dios no es un Dios que quebranta por quebrantar. Él no causa dolor sin razón. Cuando Él permite que pasemos por dificultades, es porque sabe que ese quebrantamiento, aunque doloroso, tiene un propósito divino. Él no busca destruirnos, sino restaurarnos, no quiere vernos en el suelo, sino levantarnos más fuertes, más sabios y más cerca de Él. Muchas veces, en nuestra fragilidad, experimentamos lo que parece ser una pérdida, un golpe profundo que nos hace cuestionar todo. Pero, en realidad, ese proceso nos está formando, está quitando de nuestra vida lo que no necesitamos y dejándonos con lo que realmente importa. Es como cuando un oro es refinado. El oro pasa por un proceso de purificación, es sumergido en fuego, y lo que no es puro, lo que es impuro, se quema. Pero, al final, el oro queda más brillante y más valioso. Así es como Dios trabaja con nosotros. Nos permite pasar por momentos difíciles para quitar de nosotros lo que no sirve, lo que nos impide avanzar, lo que nos impide vivir plenamente en su voluntad. A menudo, lo que creemos que nos da seguridad, como nuestras fuerzas, nuestras habilidades o incluso nuestras relaciones, son solo una apariencia de control. Y es cuando todo eso se derrumba, cuando somos quebrantados, que llegamos a entender que nuestra verdadera seguridad está en Él, no en nosotros mismos. Tomemos el ejemplo de David. En su vida, hubo momentos en los que cayó profundamente, no solo en el pecado, sino en la autosuficiencia. A pesar de ser un hombre ungido por Dios, en algún momento pensó que podía hacer las cosas a su manera, sin necesidad de depender completamente de Dios. Su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías no fueron solo un error de acción, sino un reflejo de su orgullo, su arrogancia y su autosuficiencia. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo dejó en ese estado. Dios le permitió ser confrontado, ser quebrantado, y fue en ese proceso de arrepentimiento genuino que David experimentó una transformación radical. David no solo pidió perdón, sino que clamó por una transformación en su corazón. Él sabía que no bastaba con reconocer su pecado, necesitaba que Dios hiciera algo profundo en su vida. En el Salmo 51, David pide, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esa es la actitud que Dios busca en nosotros, un corazón que no solo reconozca sus fallos, sino que también clame por una renovación, por una transformación interna. Dios no quiere solo nuestra obediencia superficial, Él quiere un corazón sincero, dispuesto a ser transformado por su gracia. Es fácil caer en la trampa del fariseo que en su orgullo se siente justo, que se cree suficiente por sus propias fuerzas. Es fácil ver el pecado de los demás y no reconocer el nuestro. Pero Jesús nos enseñó que no es el que se jacta de su justicia el que es justificado, sino el que, con humildad, reconoce su necesidad de Dios. En la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14, Jesús muestra que el corazón que Dios busca es un corazón contrito, que no se jacta de sus logros, sino que se postra ante la misericordia de Dios. El proceso de quebrantamiento no es algo que Dios haga para destruirnos. De hecho, en esos momentos en que sentimos que estamos siendo aplastados por la vida, es cuando Dios está obrando más en nosotros. La verdadera obra de Dios en nuestras vidas no es una obra de comodidad, sino una obra de transformación. Y es en ese quebrantamiento, cuando nos sentimos más débiles, que su poder se perfecciona. Esa es la paradoja del Evangelio, cuando nos sentimos más débiles, es cuando más poderosamente Dios se manifiesta en nosotros. Podemos resistirnos al quebrantamiento, podemos luchar contra las pruebas, pero lo que realmente nos lleva a la plenitud de la vida en Cristo es cuando nos rendimos, cuando decimos, Señor, no entiendo por qué esto está pasando, pero confío en ti. El quebrantamiento nos lleva a un lugar de dependencia total de Dios, donde nos damos cuenta de que no podemos avanzar por nuestras propias fuerzas, y es en ese punto de rendición que la gracia de Dios comienza a obrar de manera poderosa. No hay nada más poderoso que un corazón quebrantado y humillado ante Dios. Él no rechaza a quien se presenta con sinceridad.
Al contrario, Él ve ese corazón y lo recoge con amor, lo restaura y lo renueva. Por eso, aunque el proceso de quebrantamiento puede ser doloroso, debemos recordar que tiene un propósito eterno, uno que nos lleva a un futuro lleno de esperanza y de propósito en Cristo. Así como Job, cuando enfrentamos las pruebas de la vida, no entendemos todo lo que está sucediendo, pero podemos confiar en que hay un propósito divino detrás de cada dificultad. Job pasó por pérdidas enormes, y en medio de su dolor, proclamó con fe: cuando me haya probado, saldré como oro. Job 23:10. Esa es la fe que debemos tener, saber que, a través de la prueba, Dios nos está refinando, nos está purificando y, al final, nos hará más fuertes, más firmes en nuestra fe y más cercanos a Él. Por eso, cuando pasemos por tiempos difíciles, en lugar de resistirnos, debemos preguntarnos: ¿qué quiere enseñarme Dios en este proceso? El quebrantamiento es parte de la forma en que Él nos transforma, y solo a través de ese proceso podremos vivir la vida que Él tiene preparada para nosotros. El proceso de quebrantamiento que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual puede ser doloroso y desafiante. Sin embargo, a través de este proceso, Dios nos está preparando para algo mucho más grande de lo que nuestras circunstancias actuales pueden hacernos imaginar. Jesús nos enseñó que la verdadera vida se encuentra en la entrega total a Dios. Él mismo pasó por este quebrantamiento extremo en su vida, mostrándonos que el camino hacia la verdadera grandeza no pasa por la exaltación inmediata, sino por la humildad y la obediencia, incluso en los momentos más oscuros. Desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte en la cruz, Jesús nunca buscó la gloria ni la exaltación personal. Su vida fue una constante demostración de entrega. Él no se aferró a su divinidad, ni evitó el sufrimiento, sino que se sometió completamente a la voluntad del Padre. Como dice Filipenses 2:9, por haberse humillado hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo. La gloria de Jesús no llegó antes del quebrantamiento, sino después de la obediencia total, y esto es lo que nos muestra el camino verdadero. Jesús nos llama hoy a seguir sus pasos, a vivir una vida de obediencia completa, sabiendo que el proceso de quebrantamiento es solo un paso hacia algo mucho mayor. Cuando enfrentamos tiempos de prueba y sentimos que Dios nos está quebrantando, es fundamental recordar que Él tiene un propósito en todo esto. El quebrantamiento no es el final, sino el camino hacia algo mejor, hacia la transformación de nuestra vida. La historia de Jesús nos enseña que la obediencia y la humildad abren el camino a la verdadera exaltación. No debemos temer al proceso de quebrantamiento, porque este es el proceso que nos moldea y nos prepara para cumplir el propósito divino para el cual fuimos creados. La Biblia utiliza una poderosa imagen en Jeremías 18:4, donde dice que el pueblo de Israel es como el barro en las manos del alfarero. Esta metáfora ilustra perfectamente el proceso de transformación espiritual que Dios realiza en nuestras vidas. El barro, por sí mismo, no tiene forma ni valor. Solo cuando está en manos del alfarero puede convertirse en una obra útil y hermosa. Sin embargo, para que el barro sea transformado en algo hermoso, el alfarero debe a veces romperlo y moldearlo nuevamente. En la antigüedad, los alfareros no dejaban una pieza defectuosa, la rompían para rehacerla, no por crueldad, sino porque querían hacer algo perfecto y sin imperfecciones. De la misma manera, Dios trabaja con nosotros. El quebrantamiento es doloroso, pero necesario. Si no permitimos que Dios trabaje en nosotros, nos quedaríamos con imperfecciones, con áreas de nuestra vida que no han sido transformadas. A veces nos resistimos a este proceso porque queremos mantener nuestra propia voluntad, nuestros propios planes, nuestros propios deseos. Queremos que Dios nos bendiga, pero no siempre estamos dispuestos a permitir que Él nos moldee según su voluntad. Sin embargo, solo cuando nos rendimos completamente a Él y permitimos que Él haga su obra en nosotros, podemos ser verdaderamente transformados. Cuando Dios permite que algo en nuestra vida se rompa, no es para abandonarnos, sino para formarnos en algo mejor, para crear en nosotros una nueva creación. El proceso de quebrantamiento nos revela áreas de nuestra vida que aún no hemos entregado a Dios. Tal vez es el orgullo, la autosuficiencia, o el miedo lo que nos impide ceder completamente.
Esas son las áreas que necesitan ser moldeadas por el alfarero. Si resistimos el cambio, el proceso se vuelve más difícil y doloroso, pero si nos rendimos a Dios, Él podrá trabajar en nosotros de una manera más profunda. Jeremías 18 nos muestra que el alfarero tiene un plan para el barro. No lo deja en el suelo, roto y sin forma, más bien, después de romper la vasija defectuosa, la moldea nuevamente hasta hacer de ella algo nuevo y mejor. Así también, Dios, a través del quebrantamiento, nos moldea y nos transforma para ser lo que Él ha destinado que seamos. Puede que no comprendamos el propósito del quebrantamiento en el momento, pero cuando miramos hacia atrás, veremos cómo Dios usó cada situación para hacernos crecer. Cada dolor, cada dificultad, cada fracaso, tiene el potencial de ser un paso más en el proceso de nuestra transformación. Y al final, el resultado de este proceso será una vida más cerca de Dios, con un carácter más firme y una fe más profunda. El orgullo, que muchas veces se interpone en nuestro proceso de transformación, es uno de los mayores obstáculos que debemos vencer. Pero cuando dejamos que Dios lo quebrante, Él puede restaurar en nosotros lo que estaba roto y hacer de nuestra vida una obra maestra. Dios no está interesado en dejarnos como estamos, Él tiene un propósito más grande para nosotros. El quebrantamiento, aunque doloroso, es una oportunidad para que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser. Cuando pasamos por este proceso, aunque no lo entendamos, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, preparando algo hermoso para el futuro. Así que, aunque el camino sea difícil, recordemos que estamos siendo moldeados por las manos del mejor alfarero. Y cuando finalmente estemos completos, veremos el propósito de todo lo que hemos vivido. Muchas veces, en nuestra vida, creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Nos convencemos de que tenemos el control de todo, que podemos manejar nuestras circunstancias por nuestra cuenta, como si fuéramos los arquitectos de nuestro destino. Sin embargo, cuando Dios nos lleva a través de un proceso de quebrantamiento, descubrimos que no somos tan fuertes como pensábamos. Nos damos cuenta de que, en realidad, necesitamos depender completamente de Él. El quebrantamiento nos enseña que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que nuestras fuerzas son limitadas, y que el único camino hacia la verdadera transformación es a través de la rendición total a la voluntad de Dios. El conocido pastor Watchman Nee decía que Dios no puede usar plenamente a alguien hasta que primero lo ha quebrantado completamente. Este es un principio profundo. Si deseamos ser instrumentos poderosos en las manos de Dios, debemos estar dispuestos a ser moldeados por Él, sin resistencias, sin poner condiciones. Esta es la esencia del quebrantamiento. No se trata de que Dios nos castigue o nos haga sufrir sin razón, al contrario, se trata de una obra de amor y transformación, un proceso en el cual Él nos moldea para que podamos cumplir con el propósito divino que tiene para nosotros. Sé que no es fácil. ¿Estás pasando por un proceso de quebrantamiento en este momento? Tal vez te cueste entender el propósito de Dios en medio de la prueba. Si es así, quiero escucharte. Déjame tu experiencia en los comentarios, y si necesitas oración, no dudes en escribir tu petición. Estamos aquí para orar juntos, para fortalecer nuestra fe en medio de las dificultades. El quebrantamiento no solo nos moldea en términos de nuestro carácter y nuestra fe, sino que también nos ayuda a soltar lo que no necesitamos. A veces nos aferramos a cosas, a relaciones, o a situaciones que nos impiden avanzar. Creemos que sin ellas no podemos ser felices, que nuestra vida será incompleta. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él sabe lo que realmente necesitamos y lo que nos está estorbando. Cuando Él nos quita algo, aunque nos duela, no lo hace porque quiera hacernos sufrir, sino porque nos está preparando para algo mucho mejor. Cuando Dios permite que algo en nuestra vida se rompa, muchas veces sentimos que estamos perdiendo el control, que nuestra vida se está desmoronando. Sin embargo, es en esos momentos de aparente pérdida que Él está trabajando en nosotros. Nos está guiando hacia un lugar de mayor madurez, de mayor fe, de mayor dependencia de Él. La transformación no sucede de la noche a la mañana, es un proceso continuo. Dios nos trabaja poco a poco,
como el alfarero que da forma al barro. Cada prueba, cada desafío, cada momento difícil es una herramienta que Él usa para moldearnos, para transformarnos. Aunque no siempre comprendemos el propósito de lo que estamos viviendo en el momento, cuando confiamos en Él podemos estar seguros de que su propósito es bueno. El alfarero, cuando termina de formar una vasija, la coloca en el fuego para endurecerla y hacerla resistente. Este es un paso importante en el proceso de creación de algo nuevo. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Dios está formando algo en ti, incluso si en este momento no puedes verlo. Confía en su proceso. Él no rompe sin propósito, no te deja en el suelo sin restauración. Cada prueba que enfrentas es parte de un plan mayor. A medida que te rindes a su voluntad, Él va transformando tu vida, quitando lo que no sirve, y formando en ti algo nuevo y hermoso. El quebrantamiento no es el final, es solo el comienzo de algo mejor. Déjate moldear, déjate trabajar por el alfarero, y verás cómo tu vida se convierte en una obra perfecta en sus manos. Si aún no lo has hecho, te animo a entregarte completamente a Él ahora mismo. Hazlo de todo corazón, porque Dios está obrando en tu vida. Él está en medio de cada proceso que atraviesas, y lo único que Él quiere es verte crecer, madurar y llegar a ser todo lo que Él ha soñado para ti. La historia de Moisés y el pueblo de Israel también nos enseña sobre el quebrantamiento. Cuando Dios envió a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, el faraón tuvo muchas oportunidades de reconocer la autoridad de Dios y obedecer su voz. Sin embargo, una y otra vez, su corazón se endureció. No importaba cuántas señales y maravillas Dios realizara delante de él, su orgullo y terquedad lo hicieron resistirse a la voluntad divina. A veces, nosotros también nos encontramos en esa misma postura. Resistimos el proceso de quebrantamiento, nos aferramos a nuestra propia voluntad, a nuestro propio orgullo, y nos cuesta ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero al igual que el faraón, cuando nos resistimos, solo alargamos el proceso de transformación. Te invito a que no dejes que tu corazón se endurezca. En medio de cualquier prueba o quebrantamiento que puedas estar viviendo, abre tu corazón a lo que Dios quiere hacer en ti. No se trata de lo que está ocurriendo ahora, sino de lo que Él está preparando en tu vida para el futuro. La obediencia a Dios y el permitir que Él nos transforme es la clave para una vida llena de propósito y plenitud. En Éxodo 7:13, la Escritura nos relata que, a pesar de los milagros y señales que Dios realizó ante Faraón, su corazón se endureció y no escuchó la voz de Dios. Esta historia es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando una persona se resiste al proceso de quebrantamiento. En lugar de humillarse ante el poder de Dios y reconocer su soberanía, el corazón de Faraón se volvió cada vez más insensible con cada nueva plaga. Dios le dio muchas oportunidades para arrepentirse y rendirse, pero él optó por endurecer su corazón una y otra vez. Su resistencia lo llevó no solo a la destrucción de su reino, sino también a la pérdida de su hijo primogénito y a la derrota de su ejército en el Mar Rojo. El endurecimiento del corazón no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual que comienza con pequeñas resistencias. Tal vez Dios nos habla a través de su palabra, de un sermón, o de una circunstancia difícil en nuestra vida, pero decidimos ignorarlo. Pensamos que podemos manejar nuestra vida por nuestra cuenta, que podemos posponer nuestra obediencia para más adelante. Pero cada vez que decidimos no escuchar, nuestro corazón se vuelve un poco más insensible. Al principio, tal vez sentimos la convicción del Espíritu Santo cuando hacemos algo mal, pero si ignoramos esa convicción, llega un punto en el que ya no la sentimos. Lo que antes nos incomodaba ya no nos parece un problema. Nos acostumbramos a vivir alejados de la voluntad de Dios, justificando nuestras decisiones, y ya no experimentamos el arrepentimiento como antes. Watchman Nee decía que Dios nos habla suavemente al principio, pero si ignoramos su voz, Él permite que las circunstancias más fuertes vengan para llamar nuestra atención. Esto es exactamente lo que ocurrió con Faraón. Al principio, Dios le dio muchas oportunidades para ceder, pero cuando Faraón persistió en su resistencia, las consecuencias de su desobediencia se volvieron cada vez más severas.
Lo mismo sucede en nuestras vidas. Dios nos llama, nos advierte, y nos da muchas oportunidades para arrepentirnos. Pero si seguimos resistiéndonos, llegamos a un punto donde el quebrantamiento se vuelve inevitable. La diferencia entre un corazón sensible y uno endurecido es, en gran medida, nuestra disposición a rendirnos a Dios. El endurecimiento del corazón no solo nos afecta espiritualmente, sino que también nos impide disfrutar de la relación íntima que Dios desea tener con nosotros. Uno de los mayores peligros de un corazón endurecido es que nos volvemos insensibles, no solo a la corrección de Dios, sino también a su amor. La pasión por su presencia disminuye. Ya no respondemos con la misma gratitud a sus bendiciones y comenzamos a ver las cosas espirituales como algo irrelevante, como si no tuvieran importancia. Cuando resistimos el quebrantamiento, dejamos de escuchar la voz de Dios con claridad. Lo que antes era un llamado claro y evidente, ahora se vuelve confuso. Perdemos la dirección en nuestra vida, y comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas, ignorando que Dios quiere guiarnos y fortalecernos a través de su Espíritu. Este es un peligro que todos debemos reconocer. La resistencia al quebrantamiento nos aleja de Dios. El endurecimiento de nuestro corazón no solo nos pone en una posición de desobediencia, sino que también nos impide experimentar la plenitud de su gracia. Hoy, Dios te está llamando. Él quiere que tu corazón sea sensible a su voz, que estés dispuesto a rendirte ante Él y a permitir que Él te moldee. El quebrantamiento no es un castigo, sino un proceso de transformación que, aunque doloroso, tiene como resultado una vida más rica, más fuerte y más plena en Él. Te invito a reflexionar sobre tu propio corazón en este momento. ¿Estás siendo sensible a la voz de Dios? ¿O te has resistido tanto que te cuesta escuchar su llamado? El proceso de quebrantamiento puede ser difícil, pero es una parte vital del plan de Dios para tu vida. No dejes que la resistencia te lleve a un corazón endurecido. En su lugar, abre tu corazón a la obra que Él está haciendo en ti. Rinde tu voluntad a Él y experimenta la transformación que solo Él puede traer. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y ese propósito es bueno. Pero debemos estar dispuestos a seguir el camino de la humildad y la obediencia, como Jesús lo hizo, para que podamos recibir la exaltación que Él tiene para nosotros. En lugar de confiar en el Señor, Faraón tuvo muchas oportunidades para cambiar, pero se negó a hacerlo. Su resistencia obstinada lo llevó, al final, a la ruina total. Su historia no solo es un relato del pasado, sino una advertencia clara sobre los peligros de endurecer el corazón y la importancia de rendirnos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Faraón se encerró en su propio orgullo, negándose a reconocer el poder de Dios, y al final, esa terquedad le costó su reino, su familia y su vida. Este trágico final nos muestra lo que sucede cuando persistimos en nuestra obstinación. En la Biblia, encontramos muchos otros ejemplos de personas que endurecieron su corazón y sufrieron las consecuencias. Uno de los ejemplos más dolorosos es el pueblo de Israel, que, después de haber sido testigo de milagros impresionantes en el desierto, como la apertura del Mar Rojo y la provisión del maná, aún así se rebeló contra Dios. A pesar de haber visto la mano poderosa de Dios, se quejaron, dudaron y murmuraron. Como resultado de su incredulidad y falta de fe, una generación entera no pudo entrar en la tierra prometida. Ellos experimentaron el dolor de la desobediencia y la falta de rendición a la voluntad divina. Otro ejemplo claro es el rey Saúl. Él fue el primer rey de Israel, pero su corazón se endureció cuando decidió hacer las cosas a su manera, en lugar de seguir las instrucciones de Dios. Cuando Samuel le dio un mandato claro, Saúl desobedeció y trató de justificar sus acciones. Su desobediencia persistente llevó a que el favor de Dios se apartara de él, y finalmente, el trono fue arrebatado de sus manos y dado a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl perdió su reinado por la dureza de su corazón. Jesús también habló sobre la dureza del corazón en Marcos 6:52, cuando relató que los discípulos no habían comprendido el milagro de la multiplicación de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. A pesar de haber presenciado ese milagro asombroso,
no pudieron ver completamente quién era Jesús. Este versículo nos muestra que el endurecimiento del corazón no es solo un problema de los incrédulos, sino que también puede afectar a los creyentes. Podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia, servir en el ministerio y vivir una vida exteriormente religiosa, pero si no permitimos que Dios transforme nuestro corazón, nos volvemos insensibles a su voz. Es fácil caer en la rutina de la religión y pensar que todo está bien porque cumplimos con nuestras obligaciones espirituales. Sin embargo, si no estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje profundamente en nuestro ser interior, podemos acabar como los discípulos de Jesús, viendo milagros y señales, pero no entendiendo plenamente la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante tener un espíritu humilde y estar dispuestos a escuchar a Dios. Cuando nuestras corazas de orgullo, autosuficiencia o desobediencia se endurecen, no solo cerramos las puertas a la transformación, sino que también nos alejamos de la plenitud de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La vida cristiana no se trata solo de cumplir con normas externas, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón. Sin esa rendición total a Él, corremos el riesgo de vivir una fe vacía, desconectada del poder transformador de su presencia. Cuando endurecemos nuestro corazón, perdemos la sensibilidad hacia Dios, y nuestra capacidad para escuchar su voz se va desvaneciendo. Es como si comenzáramos a caminar a ciegas, siguiendo nuestro propio entendimiento, en lugar de guiarse por la luz de su palabra. Como decía Watchman Nee, Dios no puede usar a una persona plenamente hasta que primero la ha quebrantado. Es a través del quebrantamiento que somos capaces de ser moldeados por Él y utilizados para su gloria. Es en el proceso de rendirnos, de permitir que Él trabaje en nuestra vida, donde encontramos la verdadera transformación. Te invito hoy a reflexionar sobre tu propio corazón. ¿Hay áreas en las que te has resistido a la voz de Dios? Tal vez has visto milagros, has escuchado predicaciones poderosas, pero ¿realmente estás dispuesto a rendirte ante Él? No dejes que la dureza de tu corazón te impida experimentar la plenitud de lo que Dios quiere hacer en ti. Que hoy sea un día para abrir tu corazón, para permitir que el Espíritu de Dios transforme tu vida, y que puedas ser una vasija útil, moldeada por las manos del alfarero. En la vida, muchas veces nos encontramos con momentos de resistencia, momentos en los que nos cuesta ceder ante lo que Dios quiere hacer en nosotros. La Biblia nos dice claramente en Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Esta advertencia nos muestra que un corazón endurecido ante la voz de Dios no solo nos aleja de su dirección, sino que nos coloca en un camino lleno de dificultades. La dureza del corazón nos aparta de su amor y su plan perfecto. La resistencia no solo nos afecta a nivel emocional, sino que destruye nuestro propósito y nuestra paz. A veces, cuando nos damos cuenta de que estamos resistiéndonos, se vuelve más difícil reconocer que la única salida es rendirnos. Pero lo cierto es que el arrepentimiento es la puerta que abre el camino a la restauración. En Ezequiel 36:26, Dios nos promete un cambio radical: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este versículo es una invitación a dejar atrás todo lo que nos impide estar cerca de Dios. Dios no quiere que vivas con un corazón endurecido. Él quiere transformar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Quiere darnos un corazón sensible, un corazón que escuche y responda a su voz. Si hoy sientes que Dios está hablando a tu vida, no ignores esa llamada. No dejes que el orgullo, el miedo o la duda te alejen de lo que Él desea para ti. Mientras más rápido te rindas, menos doloroso será el proceso. Dios no nos deja solos en nuestra resistencia, Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para ser transformados. Al final, lo que Él quiere es que vivamos con la paz que solo Él puede dar, con la libertad que viene de abandonarnos a su voluntad. Si sientes que has estado resistiéndote, hoy es el día para rendirte. El camino de la resistencia lo seguimos muchas veces sin darnos cuenta de las consecuencias que trae. La historia de Faraón en la Biblia es un claro ejemplo de esto.
A pesar de que Dios le dio múltiples oportunidades para arrepentirse, él endureció su corazón y su negativa a rendirse a Dios lo llevó a la ruina. Pero, no solo Faraón enfrentó esta dura lección. El pueblo de Israel, a pesar de haber visto milagros impresionantes en el desierto, se rebeló contra Dios una y otra vez, dudando de su fidelidad. El resultado fue que una generación completa no pudo entrar en la tierra prometida. Este es un recordatorio poderoso: la dureza de corazón nos aparta de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿por qué Dios permite que pasemos por momentos tan difíciles? La respuesta se encuentra en la vida de Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia del cristianismo. Pablo no tuvo una vida fácil. Enfrentó persecuciones, naufragios, encarcelamientos, enfermedades y muchas pruebas que habrían hecho que cualquiera se rindiera. A pesar de todo esto, Pablo nunca permitió que el sufrimiento lo venciera. En 2 Corintios 4, 7-10, él dice: llevamos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí, Pablo nos muestra una perspectiva diferente sobre el sufrimiento. Nos compara con vasos de barro, frágiles y quebradizos, pero que contienen un tesoro inmenso dentro. Ese tesoro es el poder de Dios, y lo llevamos en nosotros, no porque seamos fuertes, sino porque somos débiles. Este concepto es radicalmente opuesto a la mentalidad del mundo, que valora la autosuficiencia. Dios no está buscando personas autosuficientes, sino personas que reconozcan su debilidad y su total dependencia de Él. Él escoge a aquellos que, a través de las pruebas, han aprendido a depender completamente de su gracia. Es en la debilidad donde Dios se glorifica. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos al borde del abismo, enfrentando situaciones que parecen insuperables? Pero es en esos momentos, cuando nuestra fuerza se agota, cuando nuestra confianza en nosotros mismos se desvanece, que Dios muestra su poder en nosotros. La debilidad no es una derrota, es el terreno fértil para que Dios trabaje. Cuando todo en nuestra vida está aparentemente bajo control, solemos pensar que no necesitamos de Dios. Nos acostumbramos a depender de nuestra inteligencia, de nuestras habilidades, de nuestras propias fuerzas. Pero es cuando todo se derrumba, cuando el quebrantamiento entra en escena, que nos damos cuenta de que sin Él no somos nada. La debilidad no es algo de lo que debamos avergonzarnos, es el medio a través del cual Dios puede ser glorificado. Pablo no se avergonzaba de sus luchas. No intentaba ocultar su debilidad ni pretendía ser alguien que no era. Al contrario, usaba cada momento de quebranto como una oportunidad para dar testimonio del poder de Dios. En esos momentos de prueba, Pablo veía una oportunidad para mostrarle al mundo que Dios es fiel. Él sabía que la gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier necesidad, para sostenernos cuando estamos al borde del colapso. Las pruebas que enfrentamos hoy, aunque duras, no son solo para nuestro crecimiento personal, sino que pueden convertirse en un testimonio para otros. Dios permite que pasemos por el fuego no para destruirnos, sino para refinarnos. Así como el oro es purificado a altas temperaturas, nuestra fe es fortalecida y purificada en las dificultades. El escritor Watchman Nee dijo que Dios solo usa a aquellos a quienes primero ha quebrantado. Esto significa que, antes de que podamos ser instrumentos en sus manos, necesitamos pasar por el proceso de ser moldeados y transformados por Él. Este proceso no es fácil, pero es necesario. La debilidad no es un obstáculo para Dios, sino la clave para que su poder sea evidente. Dios quiere hacer algo poderoso en ti. No estás solo en este proceso de quebrantamiento. Él está contigo, refinándote, transformándote. Las luchas que hoy enfrentas, los momentos de dolor, de incertidumbre, no son en vano. Dios tiene un propósito con cada prueba,
y cuando su obra se complete, su gloria se manifestará de una manera que nunca imaginaste. La transformación que Dios quiere hacer en tu vida no es un proceso fácil, pero al final, será un testimonio vivo de su poder. Y este es solo el comienzo. A medida que continuamos en este viaje de quebrantamiento y restauración, verás que lo que hoy parece una prueba difícil será la plataforma desde donde Dios te llevará a un nivel más alto de fe y gloria. En momentos de dificultad y dolor, cuando las pruebas parecen no tener fin y las preguntas nos invaden, es fácil sentir que estamos solos, que Dios nos ha olvidado, o incluso que nuestra vida no tiene propósito. Sin embargo, lo que no siempre vemos en medio de la oscuridad es que Dios no nos rompe para abandonarnos, sino para sanarnos. Oseas 6:1 nos recuerda una verdad profunda y liberadora: vengan, volvamos al Señor, porque Él ha despedazado y nos sanará, nos ha golpeado y nos vendará. Este versículo es un testimonio de cómo Dios permite el quebrantamiento, no como un castigo, sino como una oportunidad para restaurarnos y transformarnos. Cuando pasamos por el fuego de la prueba, Dios no está ausente, sino que está obrando en nosotros, preparándonos para lo que está por venir. El dolor es real, y a veces nos hace cuestionarnos: ¿por qué todo esto me está pasando? ¿Por qué parece que mis oraciones no tienen respuesta? ¿Por qué las cosas no salen como esperaba? Estas preguntas surgen cuando estamos en medio de la tormenta, pero hay algo fundamental que debemos entender: Dios está usando esa dificultad para hacer algo más grande en nosotros. Dios no está en silencio. Él está trabajando en cada detalle de nuestra vida, afinándonos, moldeándonos, haciéndonos más fuertes, más maduros y más cercanos a Él. El quebrantamiento no es un accidente, sino parte de su proceso transformador. Así como un cirujano corta para salvar, Dios corta lo que nos aleja de su propósito para traernos sanidad y restauración. Watchman Nee decía que Dios no puede usarnos plenamente hasta que primero nos haya quebrantado completamente. Esto es algo difícil de entender, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Solo cuando nos rendimos por completo a Dios es que Él puede hacer su mejor obra en nosotros. Dios es experto en restaurar lo que parece perdido. En Joel 2:25, Él promete: y devolveré los años que fueron consumidos. Este es un recordatorio de que Dios no solo sana nuestras heridas, sino que también nos da de vuelta lo que pensábamos irrecuperable. Cuando nos entregamos a su proceso, Él nos restaura de maneras que nunca imaginamos. Es cierto que, a veces, la restauración de Dios no significa que todo vuelva a ser exactamente como antes, pero sí significa que Él nos da algo nuevo y mejor. Nos hace más fuertes, más sabios, más sensibles a su voz. Nos llena de una paz profunda, una paz que antes no conocíamos. Y lo más importante, nos prepara para cumplir con el propósito divino que tiene para nuestras vidas. Esta restauración no es solo emocional o material, sino que Dios transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra perspectiva. El libro de Job es un testimonio viviente de la restauración de Dios. Job lo perdió todo: sus bienes, su salud, su familia, y fue abandonado por sus amigos. Sin embargo, al final de su historia, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. No estamos diciendo que siempre recibiremos una restauración material después de las pruebas, pero sí podemos estar seguros de que Dios nunca nos deja en la ruina. Cuando Dios restaura, lo hace completamente, no solo sanando las heridas, sino también transformando lo más profundo de nuestro ser. La restauración de Dios nos enseña a ver la vida de manera diferente, a valorar lo que realmente importa, a vivir con un propósito mayor. La vida de Job nos demuestra que aunque el sufrimiento puede ser grande, el propósito de Dios detrás de él es mucho más grande. La restauración de Dios no se limita a devolvernos lo que perdimos, sino que nos lleva a un lugar mucho más alto, donde nuestra relación con Él es más profunda y nuestra fe más sólida. Si hoy te sientes quebrantado, abatido, sin esperanza, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo. No importa cuán difícil sea tu situación, su plan para ti sigue en marcha. La restauración no siempre ocurre de inmediato,
pero si te mantienes fiel, verás cómo Dios usa cada momento de dolor para algo bueno. La clave para experimentar la restauración de Dios es la rendición. Cuando dejamos de luchar contra su voluntad y aceptamos su proceso, comenzamos a ver su mano obrando en nuestra vida. Descubrimos que cada prueba tenía un propósito, que cada lágrima estaba preparando el camino para algo nuevo. Dios no te ha olvidado, no importa lo que hayas perdido o cuánto hayas sufrido. Él tiene el poder de restaurarte. Tu historia no termina en el quebrantamiento, la mejor parte está por venir. Confía en que Dios está trabajando, aunque no lo veas. El quebrantamiento es solo una etapa en el proceso, la restauración es la promesa que Él tiene para aquellos que confían en Él. Si hoy te sientes herido, abatido o sin esperanza, levanta tu mirada. Dios ya ha preparado tu restauración, y cuando llegue, entenderás que todo el dolor valió la pena. 7. Amado Dios. Hoy venimos ante ti con corazones llenos de esperanza y confianza, sabiendo que tú nunca nos abandonas, aunque en algunos momentos podamos sentirnos perdidos. Sabemos que, a pesar del dolor, tú no nos has olvidado. No importa lo que hayamos perdido, no importa cuánto hayamos sufrido, tu poder es mayor que cualquier quebranto. Te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras cicatrices y nuestros temores, confiando plenamente en que tú estás trabajando en nuestra vida para restaurarnos, para darnos nueva fuerza y renovar nuestra esperanza. Hoy, Señor, nos levantamos con fe. Sabemos que la mejor parte de nuestra historia aún está por venir. Gracias por tu promesa de restauración. En ti confiamos, y sabemos que cuando llegue el tiempo, entenderemos que todo el dolor habrá valido la pena. En el nombre de Jesús, amén.